Fideos en paella con carabineros. Voy a comenzar preparando el caldo. En una olla pongo aceite de oliva a fuego alto y voy a dorar las cabezas de los carabineros, que previamente he separado de las colas. Las colas las tengo peladas y reservadas para después añadirlas a los fideos. La cabeza de los carabineros tiene dentro mucho jugo, como veis, y la aplasto. Veis todo lo que sale dentro. Todo esto es el coral que va a aportar un sabor espléndido al caldo. Entonces lo que voy a hacer es dorar estas cabezas con explotes, sacándole todo el coral, aplastándola para que suelten todo su sabor en el fondo de la olla y aporten pues este excelente gusto a la fideuá. Doro un par de minutos estas cabezas aplastándolas para sacar el coral, como digo, y después añadiré agua para hacer el caldo. Voy a añadir 1 litro de agua y siempre pues dorando, aplastando y sacando todo el jugo que pueda de las cabezas. Una vez que han dorado un par de minutos, añado el agua, como digo, 1 litro. Yo voy a hacer unos fideos para 4 personas y voy a añadir 200, puesto 70 gramos de fideo por cabeza, 70, 7 por 4, 280 gramos de fideo, del número 0, del más fino que hay, y 1 litro de agua. Litro de agua, mientras cuece esto unos 10 minutos así, cuando empieza a hervir el caldo, bajo el fuego y lo tendré unos 10 minutos cociendo, no hace falta más. Para obtener el caldo se evaporará un poco del litro de agua que he añadido, pero estará prácticamente entero, casi el litro de agua, porque en 10 minutos no da tiempo a evaporarse mucha cantidad. Colaré las cabezas y para separarla del caldo y obtener un caldo fue fantástico para cocer los fideos. Una vez que han pasado los 10 minutos, apago el fuego y retiro la olla del fuego, y en un bol con un colador voy a colar el caldo. No le he añadido sal porque las cabezas sueltas son muy sabrosas y no hace falta añadirle sal. Si le añadí sal, quizás quede demasiado excesivo, ¿no? Entonces no le he puesto ninguna. De todas formas, probarlo y si veis que hace falta, pues lo sazonáis un poquito. Esta sustancia que ha quedado en el colador es carne de carabinero y no la voy a desaprovechar. La voy a recoger con la espátula y la voy a incorporar al caldo, que aportará también pues gusto a los fideos. Y una vez obtenido el caldo, pues voy a comenzar a lo que es hacer el sofrito de esta especie de fideuá. Pongo una paella a fuego alto, no máximo, pero altito, con un buen chorro de aceite de oliva, y voy a dorar 4 ajos que he picado muy menudo. Y los voy a dorar durante un par de minutitos. Los ajos, veis que empiezan a bailar, a dorarse, y lo tendré un par de minutos. También voy a añadirle, para darle un poco de picante, una guindilla cayena, cortada muy menudita. Lo voy a cortar con la tijera, pero bueno, lo podéis cortar en la tabla, yo lo voy a cortar a mano con la tijera, para que dé un poco, aporte un poco de picante a la preparación. Si no tenéis cayena, como después voy a añadirle pimentón dulce, pues en vez de pimentón dulce le podéis añadir pimentón picante y ahora ahorráis ponerle la cayena si os gusta picante. Si no os gusta picante, pues no la añadáis y no añadáis pimentón picante, añadís pimentón dulce. Dejo que se dore, como digo, un par de minutitos, los ajitos que vayan tomando un poco de color, y voy a añadir ahora una cebolla entera que he picado muy menuda también. La añado y voy a dejar que se sofría, pues no sé, un rato. Mi fuego tiene potencia hasta 10 y lo tengo al 7 el fuego. Y voy a ponerle un poquito de sal a la cebolla, que ayuda a que se haga antes, porque suelta agua y se deshidrata antes y se termina a cocinar más rápido. Le pongo un poquito de sal y a dejar que se dore la cebollita un poco, a fuego eso, no muy alto.
Veis que ya tiene un poquito de color la cebolla y lo que voy a hacer ahora es añadir el pimentón, que ya os digo que yo voy a añadir dulce porque puse antes la cayena, que es picante. Si no tuviese cayena le añadiría el pimentón picante, porque a mí me gusta la fideuá que tenga un poco de picantito. Bueno, antes de añadir el pimentón voy a dorar lo que son las colas de los carabineros. He apartado la cebolla hacia los lados y en el centro de la sartén, de la paella, pues voy a dorar pues 1 minuto por cada lado la cabeza de los carabineros. No hace falta más, porque después lo pondré al final de la cocción de los fideos, lo volveré a la paella y terminarán de hacerse. No tienen que quedar, por tanto, totalmente cocinados aquí en este primer vuelta y vuelta que le voy a dar a los carabineros. Yo digo, con 1 minutito por cada lado va a quedar de. Entonces los aparto, los voy a poner en un platito y los reservo. Hasta casi que esté terminado la fideuá, o esta especie de fideuá. No le he llamado fideuá porque la fideuá la suelen hacer con un fideo más grueso, del número 4. Y esta, pues yo voy a utilizar el fideo fino, el más fino que hay, que es el que le gusta a mis comensales de hoy, que son mi madre y sus 3 amigas que vienen a jugar a las cartas y querían comer una fideuá. Como digo, añado el pimentón, una cucharadita de postre, de pimentón, dulce en este caso, porque ya añadí la cayena picante. Si no hubiera tenido cayena, como os dije antes, el pimentón sería picante en mi caso, porque me gusta picante. Y si no os gusta que pique nada, ni pimentón ni cayena picante, todo dulce. Ahora voy a añadir tomate triturado. Voy a utilizar tomate rallado. Yo en este caso, en esta ocasión, es tomate natural triturado. Y pues he añadido 2 cacillos, serán como 4 cucharadas soperas de tomate natural triturado. Voy a dorar un poquito el tomate, a freírlo un poco en el aceite con la cebolla, el ajo y la guindilla cayena. La guindilla cayena es una especie de ají picante, pequeñito, seco, que utilizamos aquí mucho en España, donde no tenemos la cultura de los chiles, de los ajís que tenéis por ahí por América. Aquí, pues, el que utilizamos para dar picor. Al sofrito le añado los fideos. Para 4 personas yo he puesto 70 gramos por persona, por comensal. Y quizás me sobre paella, vamos, prefiero que me sobre, que no que me quede corto. Eh, pero en fin, suelo poner 70 gramos de pasta por comensal. Los voy a mezclar todo esto un poquito y ya simplemente lo voy a dejar reposar. Ya tengo todo listo, los fideos con el sofrito y el caldo. Cuando empiecen a llegar los comensales, porque estos fideos se hacen muy rápido, en unos 10 minutitos están hechos, cuando estén sentados a la mesa, pues lo pongo a fuego fuerte y añado el caldo y en 10 minutos está listo. Mientras tanto, mientras llegan, voy a hacer una especie de mayonesa, pero con ajo, una mayonesa normal casera a la que voy a añadir ajo. Pongo un huevo, pongo sal y unos 200 mililitros de aceite de girasol y un ajito pequeño. No es, si los ajos son grandes, poned medio. En fin, también depende del sabor, que si os gusta con más sabor a ajo o menos. Y triturar, ya veis que no he cortado ni un momento y ya lo tengo hecho en segundos. Se hace la mayonesa, en este caso con ajo. Al final le añado el zumo de medio limón y le doy otra vuelta con la batidora y listo. Procurad que no, yo he cogido un trozo de limón que no tiene huesos. Procurad que no os caiga hueso, que amargaría. Si lo trituráis, amarga. Termino de mover el limón que he añadido y listo. Voy a probar la mayonesa, a ver si está bien de sal y de limón. Y estupendo, está perfecta. Pues ya la dejo también preparada. La voy a servir en un molcajete o en un mortero, en fin, la podéis poner en una salsera, donde queráis. Yo lo voy a poner en este morterito que tengo de piedra, que parece que me lo he currado a mano, pero ya veis que lo he hecho en un segundo. Listo, le pongo una cucharita y al centro de la mesa para acompañar a esta especie de fideuá, que veis que es de fideo fino. Eh, Cuando llegan los comensales, ya estáis escuchando por ahí el cotorreo, pues doro un poquito a fuego fuerte los fideos
y añado el caldo del tirón todo a la vez. Eh, Coloco un poco los fideos, los muevo para que se vayan repartiendo de forma igual por toda la paella. Y cuando empiece a hervir el caldo, pues bajaré el fuego un poquito y dejaré que terminen de hacerse. Veis que se ve el líquido perfectamente ahora, y el tiempo pues dependerá de la pasta que utilicéis, del fabricante y de todo. Cuando ya me quede poco líquido, que veis que ya se ve alguna burbujita por ahí, pero poco, pues voy a poner los carabineros encima. Los reparto de forma así que quede bonito y dejo que se terminen de cocinar. Ya os dije que lo puse un minutito por cada lado y no le falta todavía un poquito, pero con el calor que le va a dar, unos 5 minutillos que le queda a esta fideuá o a esta especie de fideuá, pues terminará de hacerse. Veis que ya no hay líquido, entonces ya doy por terminada la fideuá, los fideos. Apago el fuego, decoro con un poquito de perejil picado y listo para servir. Eh, Esperemos que le guste a estas señoras que, que me vienen a comer hoy. Les sirvo y ahora os cuento. En principio le pongo una ración, bueno, decente, pero tampoco si quieren repetir después que tengan para luego. A cada uno le voy a poner un carabinero y sobrará uno por ahí por si se quedan con ganas. Y aquí están disfrutando. Veis que les gusta comer en la cocina, que ya no son de, de comedor, son más caseras que nada. Esta es mi mamá, que tiene 87 primaveras, cumple la semana que viene y, y esperemos que cumpla mucho más. Un saludo y hasta la próxima receta. Sabéis que tenéis en el cuadro de información el vínculo a la receta completa. Hasta pronto.